¿Qué haces aquí? Este lugar no es para gente como tú, gruñó con un tono desafiante. Esas palabras rompieron la engañosa calma de la mañana, desgarrando una atmósfera ya cargada de miradas suspicaces y juzgadoras. Julia Michei, una célebre directora ejecutiva negra del mundo financiero, bajó de su elegante pero discreto coche de lujo y caminó con paso ligero hacia la entrada del complejo. Ese día, había elegido un atuendo modesto y un moño sencillo, deliberadamente discreto en una mañana tan serena. Irónicamente, su sencillez la hacía destacar aún más entre la refinada sofisticación de los demás residentes. Inquilinos blancos adinerados con trajes a medida y vestidos de diseñador se giraron para mirarla fijamente. Apenas Julia llegó a la puerta de seguridad, Greg Hudson, un guardia blanco de mediana edad, famoso por su trato frío, incluso cruel, hacia cualquiera que considerara indigno de este enclave de lujo, la miró con una desconfianza manifiesta. Se puso frente a ella, con la voz destilando desprecio. ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para alguien como tú. Julia sintió un nudo en el estómago. Cada año de lucha, cada logro profesional que había conquistado, de repente parecían irrelevantes ante un prejuicio superficial. Aún así, mantuvo la compostura. Metiendo la mano en su bolso, sacó un paquete de documentos meticulosamente preparado. Su voz era firme y firme. Soy la dueña del ático 29. Aquí está mi escritura. Por favor, revísela con atención. Greg hojeó los papeles, pero en lugar de leer, hizo una mueca de desprecio y sacudió la cabeza con desdén. Una escritura, ¿eh? Veo papeles como este todos los días. ¿De verdad crees que puedes colarte aquí tan fácilmente? Sus palabras hirieron profundamente el orgullo de Julia. Podía sentir el racismo filtrándose en cada sílaba, en cada mueca. Pero Julia Michei nunca había sido de las que se acobardaban ante la injusticia. Sostuvo la mirada firme de Greg. Su voz era suave, pero lo suficientemente potente como para despertar la curiosidad de los presentes. Te sugiero que examines más detenidamente ese hecho. Si no, serás tú quien se arrepienta. Yo seré quien lo respaldará. 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 Julia se mantuvo erguida, imperturbable. Greg frunció el ceño, con una expresión que mezclaba desafío y burla, como si estuviera listo para una lucha sin cuartel. Esta tensa batalla emocional apenas comenzaba. Pero Greg no hizo caso a la advertencia de Julia. En cambio, agarró deliberadamente el fajo de documentos entre las yemas de 2 dedos, manteniéndolos a distancia como si estuvieran sucios. Sus ojos recorrieron rápidamente el nombre impreso, Julia Michei, propietaria del Penthouse 29. Pero no se molestó en leer más, sonriendo con sorna. ¡Qué rico!, se burló Greg, con una risa aguda en el tenso silencio. ¿De verdad crees que imprimir unos papeles me va a engañar? Puedo detectar una escritura falsa a kilómetros de distancia. Alguien como tú jamás podría permitirse el apartamento más bonito de este edificio. Sus palabras recorrieron la multitud como un reguero de pólvora, despertando su curiosidad y sospecha. Los curiosos, en su mayoría residentes blancos con ropa de diseñador, miraron a Julia con franco desdén. Una mujer con un vestido azul perla se tapó la boca con una mano, pero dejó claro su desdén. Probablemente cree que Westview Towers es una organización benéfica. Algunos otros rieron disimuladamente, avivando el desprecio. Julia permaneció completamente quieta, con la mirada firme aunque el corazón le latía con fuerza. Lo que realmente la dolía no era la sospecha. Era saber que creían que no podía pertenecer allí simplemente por ser negra. El verdadero dolor fue un poquito. Lamentarás tu actitud descuidada y descaradamente racista. Mark entrecerró los ojos, evaluando su determinación,
mientras la multitud seguía susurrando, asintiendo en señal de que Julia no era más que una impostora montando un escándalo. Mark curvó los labios en un gesto de desafío al acercarse, bajando la voz con deliberada amenaza. Señora Michei, o como se llame, si no se va ahora, no dudaré en llamar a la policía. Y créame, verán las cosas a nuestra manera. Este no es lugar para gente como usted. Sus últimas palabras fueron como un golpe, exponiendo la brutal realidad de que los logros de Julia no significaban nada ante prejuicios profundamente arraigados. Pero Julia sabía que no era momento de paciencia. Enfrentando la injusticia, lucharía con todas sus fuerzas. Recuperó sus documentos, con los ojos encendidos de determinación, y habló una vez más, con tono firme. Si esa es su elección, acepto su desafío. Pero recuerde, esta fue su decisión, y pronto se dará cuenta de la gravedad de su error. Un silencio invadió la entrada de la Torre Vestview. El aire crepitaba con la promesa de una feroz batalla entre una mujer valiente y el racismo arraigado en quienes ostentaban el poder. Julia Michei estaba lista. Comprendía que esta lucha la trascendía, una defensa de todos los subestimados como ella. En cuanto la advertencia de Julia quedó suspendida en el aire, las grandes puertas de cristal tras la recepción se abrieron de golpe, atrayendo todas las miradas hacia ella. Un joven, delgado y vestido con un traje azul marino impecablemente confeccionado, salió a grandes zancadas. Era Ryan Parker, el gerente ejecutivo de las Torres Vestview, reconocido por su semblante gélido, su estricta disciplina y su liderazgo firmemente conservador. La mirada de Ryan recorrió a la multitud antes de posarse en Julia Michei y Mark Davis. Sus lustrados zapatos de vestir repiquetearon con autoridad contra el suelo de mármol al avanzar. Sin esperar explicaciones, lanzó una mirada desdeñosa al sencillo atuendo de Julia. «Escuche, señorita», dijo Ryan con voz fría y despectiva, cada palabra destilando condescendencia. «No perteneces aquí. Vete ahora o llamaremos a la policía». Julia sostuvo su mirada, con el pecho oprimido por una indignación justificada ante su descarado desprecio. Aunque la ira la atormentaba, mantuvo una calma notable, negándose a dejar que la emoción le nublara la razón. Respiró hondo y respondió, con tono firme pero educado, ofreciéndole una última oportunidad. «Señor Parker, soy la legítima propietaria del ático 29 y no me voy a ninguna parte. Le sugiero que se tome el tiempo de verificar a fondo mis documentos de propiedad, en lugar de cometer un grave error basándose únicamente en la apariencia y los prejuicios personales». Ryan rió, con una diversión altiva y burlona. Entrecerró los ojos, escrutando el rostro de Julia como si fuera una oponente indigna. «¿Verificar?», se burló. «No necesito verificar nada. Llevo años trabajando aquí y sé exactamente quién tiene derecho a vivir en Vestview Towers, y alguien como usted no está en esa lista». Se volvió hacia Mark Davis y los demás guardias, con un tono aún más frío y autoritario. «Sáquenla de aquí inmediatamente. Si se resiste, tienen mi permiso para usar la fuerza. Asumo toda la responsabilidad». Un silencio sepulcral invadió la entrada tras el fiat de Ryan. Mark Davis y Greg Hudson intercambiaron miradas triunfantes. Su victoria era evidente ahora que su gerente los respaldaba. El equipo de seguridad avanzó hacia Julia, listo para cumplir la orden. Pero Julia no se inmutó. Se mantuvo erguida, con la mirada firme, y su fuerza interior irradiaba hacia afuera. Cuando dos guardias la agarraron de los brazos, retrocedió repentinamente, con la voz más aguda y potente que nunca. «Si me vuelve a tocar, no solo enfrentará responsabilidades personales. Se arriesgará a consecuencias legales para todo el equipo directivo de Vestview Towers». Miró a Ryan con una mirada acerada. «Señor Parker, le doy una última oportunidad para detener este error antes de que sea demasiado tarde». Su advertencia cortó la tensión como un cuchillo. Algunos residentes retrocedieron instintivamente, con la mirada recelosa al presenciar la determinación serena pero inquebrantable de la mujer que tenían delante.
Pero Ryan, ebrio de arrogancia y vanidad, se negó a ceder. Cruzando los brazos sobre el pecho, una sonrisa burlona curvó sus labios mientras se burlaba. «Cree que me está amenazando, señorita Michei. Estoy deseando ver su cara cuando la policía la detenga delante de todos. A ver qué tal se sostienen sus amenazas». Julia sabía que esto era más que una pelea. Era una batalla contra la injusticia, la justicia y el racismo arraigado al que se había enfrentado toda su vida. Comprendió que este momento era mucho más que tener un apartamento. Era una lucha por la justicia, la dignidad y el respeto. No solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido juzgados por el color de su piel. En el momento en que Julia lanzó esa advertencia mordaz, el espacio pareció congelarse. Los dos guardias que avanzaban hacia ella se detuvieron bruscamente, con las manos suspendidas en el aire. Sus ojos delataban vacilación al mirar a Ryan Parker, como esperando una señal o una orden más clara. Ryan frunció el ceño, con un destello de sorpresa en el rostro ante la inesperada reacción feroz de la mujer que suponía que cedería. Pero esa sorpresa rápidamente dio paso a la irritación y la ira. Para Ryan, su autoridad y reputación lo eran todo. Y ahora, los estaban desafiando abiertamente delante de todos estos residentes. Dio un paso adelante, acortando la distancia a poco más de 1 metro. Lo suficientemente cerca como para que sintieran la tensión mutua. Inclinando la cabeza, su voz se volvió gélida. Cada palabra estaba impregnada de una arrogancia calculada. «Señorita Michei, tengo mucha curiosidad. ¿Comprende siquiera las consecuencias de amenazar a alguien en un lugar como este? ¿O cree que sus pequeñas dotes interpretativas cambiarán la situación por arte de magia?» Su pregunta burlona rompió el silencio, resaltando deliberadamente el desequilibrio de poder entre ellos. «No te estoy amenazando. Simplemente te estoy diciendo lo que inevitablemente sucederá si sigues por este camino. Camino equivocado». Ella le sostuvo la mirada. Y por primera vez, Ryan sintió una presión invisible sobre él. Recordó innumerables enfrentamientos similares. La mirada de Julia lo inquietó. Era fuerte, como nadie a quien se hubiera enfrentado. Sin embargo, su orgullo se detuvo rápidamente. «No te estoy amenazando. Simplemente te estoy diciendo lo que inevitablemente sucederá si sigues por este camino equivocado». Ella le sostuvo la mirada. Y por primera vez, Ryan sintió una presión invisible sobre él. Recordó innumerables enfrentamientos similares. Pero la mirada resuelta de Julia lo inquietó. Era fuerte, como nadie a quien se hubiera enfrentado. Pero su orgullo rápidamente acalló la duda. Sonrió con suficiencia, fingiendo indiferencia, pero provocándola deliberadamente. «¿En serio? Me encantaría ver lo terrible que es este escenario. Pero primero, prepárate para la policía. Alguien como tú no se los convencerá fácilmente, te lo prometo». Se volvió hacia Mark Davis, retomando su habitual fría autoridad y asintiendo brevemente. «Llama a la policía ahora mismo. Diles que tenemos a un intruso. Alguien que se hace pasar por el propietario e invade deliberadamente la propiedad privada de los residentes». Mark entró en acción de inmediato, con los ojos brillantes de satisfacción por haber podido controlar por fin a esta mujer desafiante. Julia se mantuvo firme, respirando con dificultad aunque el corazón le latía con fuerza por la injusticia y la humillación que la rodeaban. Sabía que en tan solo unos minutos, una vez que se supiera la verdad, todo cambiaría. Pero también comprendía que lo más doloroso no era la inminente reivindicación legal. Era el precio que tenía que pagar para defender la dignidad y el respeto que debería haber disfrutado desde el principio. Su mirada recorrió a la multitud. Algunos parecían ansiosos. Otros observaban con curiosidad, casi regocijo, como si estuvieran en una función. Entre ellos, vio a una niña negra de unos 10 años, abrazada a su madre. Los ojos abiertos de la niña, llenos de admiración y preocupación, se clavaron en Julia. Esa visión fortaleció la determinación de Julia.
Esta lucha ya no se trataba solo de ella. Era una batalla para defender el honor, para oponerse a los prejuicios, y sobre todo, para afirmar que nadie, sin importar su color de piel u origen, debería sufrir jamás una discriminación tan cruel. Apretó sus documentos con fuerza, con la mirada firme mientras desafiaba a Ryan Parker y al equipo de seguridad. En ese momento, estaba lista no solo para enfrentarse a la policía, sino para desafiar a todo el sistema que había permitido que el racismo oculto se propagara en Westview Towers durante tanto tiempo. Bien, dijo Julia, proyectando su voz para que todos pudieran oírla. Que venga la policía y les mostrará exactamente quién está cometiendo el mayor error de su vida. Unos minutos después, el penetrante aullido de una sirena de policía rompió el tenso silencio que se había instalado en la entrada de Westview Towers. 2 agentes salieron de su vehículo, con el rostro en profunda concentración y las manos cerca de sus radios por si surgía algún problema repentino. Julia respiró hondo, recordándose a sí misma que debía mantener la calma y la mente despejada. Sabía que solo la verdad y la serenidad podrían exponer la flagrante injusticia que se desarrollaba ante los ojos de todos. Un agente se acercó a Ryan Parker, asintiendo cortésmente, aunque su mirada permaneció cautelosa. «Señor, ¿cuál parece ser el problema?», preguntó Ryan sin dudarlo, con voz firme, mientras enfatizaba deliberadamente la gravedad de la situación para influir en la percepción de la gente. «Agente, esa mujer», señaló a Julia, «está causando problemas. Está presentando documentos de propiedad falsos para acceder a nuestras residencias de lujo. Intentamos resolverlo pacíficamente, pero se niega a irse». El agente frunció el ceño. Miró a Julia mientras sopesaba las palabras de Ryan. Aprovechando el momento, Ryan bajó la voz hasta convertirla en un susurro rencoroso. «Es evidente que es una impostora. Es imposible que alguien como ella sea dueña de un ático aquí. Conocemos a todos nuestros residentes. Solo está aprovechando la confusión para llevar a cabo una estafa descarada». Julia avanzó un paso, con expresión seria pero notablemente serena, mientras se dirigía directamente a ambos agentes. «Agentes, soy Julia Michei, propietaria legal del Penthouse 29 en Westview Towers. Les solicito respetuosamente que verifiquen mi identidad y propiedad en su sistema antes de tomar cualquier otra decisión». El segundo agente asintió y sacó su tableta, listo para confirmar su información. Pero Ryan no cedió. Se inclinó, intentando aumentar la presión con una provocación. «Señora Michei, debería terminar con esta pequeña actuación ahora mismo, antes de que las cosas se pongan feas. Conozco gente como usted. Le encantan las escenas. Pero al final, será la policía quien la escolte». Julia no dijo nada. Entendía que solo los hechos podían extinguir las llamas del prejuicio y el insulto. Se mantuvo erguida, con la mirada fija en el agente que revisaba sus registros. A su alrededor, los residentes reunidos murmuraban entre sí. Entonces, atravesando el estruendo, la voz clara e inocente de una niña negra, de unos 10 años, resonó lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «Mamá, ¿por qué no entra en su propia casa?». Esa pregunta simple y sincera golpeó a algunos residentes cercanos como una flecha en la conciencia. Una joven madre se arrodilló para abrazar a su hija, con los ojos llenos de dolor y vergüenza ante una pregunta que a ella misma le costaba responder. Julia captó ese momento con la vista periférica, con el corazón henchido de determinación. Las palabras de la niña desnudaron la dolorosa realidad. Debido al color de su piel, se dudaba de la legítima propiedad de Julia. Esa constatación renovó la fuerza y la determinación de Julia. Luchaba no solo por sí misma, sino por el futuro de esa niña y de todos los que merecían respeto y justicia. Justo entonces, el primer oficial se irguió, su expresión se suavizó. Con clara autoridad, habló al aire cargado. «Señora Michei, acabo de confirmar su información. Usted es, en efecto, la propietaria legal del ático 29. Disculpe las molestias».
Ryan Parker se quedó paralizado, con el rostro pálido y una expresión de atónita incredulidad. Sus ojos se movían de un lado a otro con la boca abierta, como si fuera a hablar, pero no le salieron las palabras. La multitud guardó silencio, y la atmósfera pasó del desprecio a la vergüenza incómoda. Julia asintió cortésmente ante la disculpa del oficial y luego volvió la mirada hacia Ryan. Su voz resonó como un veredicto decisivo. Se lo advertí muchas veces, señor Parker. Sin embargo, eligió aferrarse a los prejuicios y la arrogancia por encima de la verdad. Ahora es el momento de que responda por los graves errores que ha cometido. Nadie volvió a hablar, pero todos comprendieron. A partir de ese momento, la situación cambió por completo. Julia ya no era una mujer solitaria asediada por la discriminación. Ahora ejercía el poder de la justicia. Una batalla mayor se avecinaba, y estaba lista para afrontarla. En cuanto Julia pronunció su decisiva declaración, toda la zona frente a Westview Towers se sumió en un silencio absoluto, roto solo por una suave brisa que mecía los árboles. Ryan Parker se quedó paralizado, con el rostro de un rojo furioso a un blanco ceniciento, los labios temblorosos, pero incapaz de articular palabra. El equipo de seguridad, especialmente Mark Davis y Greg Hudson, se quedaron paralizados. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y miedo al reconocer el grave error que acababan de cometer. Los vecinos guardaron silencio absoluto. Algunos apartaron la mirada, avergonzados de mirar a Julia. Algunos, que momentos antes se habían burlado, ahora mostraban expresiones de culpa, como si de repente se dieran cuenta del profundo prejuicio que albergaban en sus mentes. Ryan fue el primero en recuperar la compostura, aunque su voz tembló y perdió toda su arrogancia habitual al finalmente hablar. Señorita Mitchell, yo no me di cuenta. Todo esto es solo un malentendido. Julia lo interrumpió de inmediato, con un tono gélido y cortante. Un malentendido, señor Parker. ¿De verdad cree que esto fue un error inofensivo? Es el resultado directo del racismo y los prejuicios manifiestos que usted y su equipo directivo han mostrado. Deliberadamente desestimaron mis derechos y mi dignidad basándose únicamente en mi color de piel y mi vestimenta. Ryan guardó silencio, con la mirada perdida, avergonzado e impotente. Sabía que esta vez no podría eludir las consecuencias de sus desconsideradas acciones discriminatorias. Julia volvió a observar a la multitud, deteniéndose en los rostros de quienes la habían insultado. Finalmente, fijó su mirada en Ryan con una autoridad inquebrantable. Ahora, quiero reunirme con el director ejecutivo de la empresa gestora, de inmediato. Hizo una pausa, cada palabra deliberada y clara. Y, para que lo sepa, soy la presidenta del Consejo de Administración de la empresa matriz propietaria de Westview Towers. Sus palabras fueron como un terremoto, estremeciendo a todos los presentes. Murmullos estallaron entre la concurrencia, esta vez llenos de vergüenza y asombro, pero con un respeto renovado. Una mujer, que antes se había burlado de Julia, retrocedió en silencio, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Ryan abrió los ojos de par en par, horrorizado, al comprender la magnitud de su error. No solo había insultado a una residente, había insultado a la mismísima directora de la empresa matriz, la mujer que controlaba su carrera. Tú eres la presidenta, balbuceó con desesperación en la voz. La mirada de Julia permaneció gélida, sin rastro de compasión. Como no me conocía, se sintió con derecho a tratarme así. Pero se equivocó, señor Parker. Sea quien sea, su comportamiento racista es totalmente inaceptable. Mark Davis, el jefe de seguridad, bajó la mirada. Era la primera vez que evitaba mirar a la pequeña mujer a la que una vez había despreciado. Greg Hudson, a su lado, parecía pálido, consciente de que las repercusiones llegarían mucho antes de lo que jamás imaginó. Julia dio un paso al frente, recorriendo con su mirada penetrante las cabezas inclinadas que la rodeaban. Seamos claras.
No se trata de quién soy yo. Lo que más importa es el respeto fundamental por todas las personas, sin importar su raza u origen. Sus errores de hoy serán la lección más importante, no solo para Westview Towers, sino para toda la empresa gestora. Un oficial que se encontraba cerca se acercó a Julia con cortesía profesional. Señora Michei, si desea reunirse con la directora ejecutiva, lo organizaremos de inmediato. Es evidente que se trata de un asunto serio. Julia asintió con un tono más relajado, pero aún firme. Gracias. Por favor, comuníquenme con la directora ejecutiva, Amanda Reynolds, de inmediato. Necesita saber exactamente qué acaba de ocurrir. Mientras el oficial llamaba a los superiores de Ryan, Julia permaneció de pie, silenciosa pero con firmeza. La atmósfera en Westview Towers había cambiado por completo, del desprecio y la sospecha al respeto, con un toque de miedo. Julia sabía que esto era solo el principio. Su lucha contra los prejuicios y la discriminación no terminaría allí. Sin embargo, en su corazón ardía una firme convicción. Hoy, no solo había reclamado justicia para sí misma, sino que también había sembrado la semilla de un cambio positivo, para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. Poco después de la llamada del agente, un elegante sedán negro llegó a la entrada de Westview Towers. La puerta se abrió y salió Amanda Reynolds, directora ejecutiva de la empresa gestora, a paso rápido y decidido, flanqueada por otros dos altos ejecutivos. La expresión habitualmente serena de Amanda ahora estaba marcada por una inusual tensión y disgusto. En cuanto vio a Julia allí, Amanda se apresuró a acercarse, con un aire respetuoso pero profundamente arrepentido. Julia, siento mucho que esto haya sucedido. Me acaban de informar, pero la verdad es que no tenía ni idea de que fuera tan grave. Julia asintió levemente. Aunque aún dolida por lo ocurrido, reconoció que era el momento de exigir una rendición de cuentas plena. Respiró hondo y les expuso a Amanda y a los dos ejecutivos toda la secuencia de los hechos, con calma pero firmeza, relatando cada detalle. Los comentarios y actitudes racistas de Ryan, Mark Davis y el equipo de seguridad, sin la menor vacilación. Con cada detalle, el rostro de Amanda se endurecía. Su mirada recorrió al personal de seguridad y se posó en Ryan Parker y Mark Davis, quienes ahora agachaban la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Amanda dio un paso al frente. Su compostura habitual dio paso a una indignación ardiente. Su voz resonó con firmeza, cada palabra como un veredicto. Ryan Parker, Mark Davis, estoy profundamente decepcionada de ambos. Dejaron que sus prejuicios personales nublaran su juicio, lo que resultó en un racismo descarado y un grave insulto a la presidenta de nuestra empresa matriz. No hay excusa para este comportamiento, intentó Ryan desesperadamente intervenir. Señorita Reynolds, yo, pero Amanda lo interrumpió con una mano levantada, su tono gélido. No diga ni una palabra más. Ryan, no solo ha insultado personalmente a la señorita Michei, sino que ha dañado gravemente la reputación y el honor de toda nuestra corporación. Permítame que lo deje meridianamente claro. El racismo no tiene cabida aquí, ni en la forma más mínima. Se giró hacia los dos altos ejecutivos a su lado, intercambiando una mirada significativa antes de declarar sin dudarlo: ambos están suspendidos de inmediato. No toleramos el racismo en ninguna forma. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, y es muy probable que ya no estén en esta empresa. Mark Davis parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Su rostro palideció, con los ojos abiertos por la desesperación y el miedo. Ryan Parker se desplomó hacia adelante, con los hombros pesados, consciente de que su carrera y su prestigio se habían derrumbado en un instante, fruto de su arrogancia y sus prejuicios ciegos. Amanda volvió a encarar a Julia, con un tono ahora más suave, pero no menos decidido. Julia, en nombre de toda la corporación, me disculpo una vez más. Haremos todo lo posible para que algo así no vuelva a ocurrir. Julia inclinó la cabeza, con expresión seria,
pero suavizada por esta sincera disculpa. Comprendió que este era solo el primer paso para sanar las heridas causadas por el racismo. También sabía que los sucesos de hoy servirían como una lección crucial, no solo para Ryan y Mark, sino para toda la administración y la comunidad de residentes de Westview Towers. Con voz firme y empoderada, Julia respondió: «Acepto tus disculpas, Amanda. Pero, por favor, entiende que no se trata solo de mí. Se trata de respeto y justicia para todos, sin importar quiénes sean, su color de piel o su origen». Amanda asintió, con los ojos llenos de respeto y aprobación. «Tienes toda la razón. Y te prometo que nunca permitiremos que esto vuelva a suceder». Julia exhaló suavemente, sintiendo que la inmensa presión se aliviaba en su corazón. Sabía que la lucha contra la discriminación estaba lejos de terminar y que un cambio real requería más que una disculpa. Pero en ese momento, pudo enorgullecerse de haber dado la cara y haber conseguido una victoria vital, no solo para ella, sino para todos los que han sido subestimados y oprimidos como ella. En cuanto la firme promesa de Amanda terminó, Julia recorrió lentamente con la mirada a la multitud, deteniéndose en cada rostro aún marcado por la confusión y la vergüenza. La atmósfera en Westview Towers había cambiado por completo. Lo que comenzó como desprecio se había convertido en un silencio pensativo, todos esperando el siguiente movimiento de la mujer fuerte que estaba frente a ellos. Julia dio un paso al frente, plantándose firmemente en el centro de la reunión. Su voz se alzó con absoluta confianza, tan clara y potente que todos los oídos se aguzaron para captar cada palabra. Continuó, con la mirada cada vez más aguda y resuelta. «Exijo una investigación inmediata y exhaustiva de todas las quejas de los residentes de color que han sufrido discriminación durante el último año». La rotunda declaración de Julia hizo que algunos agentes de seguridad y gerentes que estaban cerca tragaran saliva de repente, con una clara inquietud en sus ojos. Julia sabía que su incomodidad provenía del miedo a que secretos largamente ocultos salieran a la luz. Pero para ella, este era el momento preciso para arrojar luz sobre todo. Garantizar la justicia y el respeto genuinos perduraría. En ese instante, Tina Adams, la joven recepcionista que había permanecido en silencio en el mostrador durante toda la terrible experiencia, dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tina lo había presenciado todo, pero nunca había alzado la voz para defender a Julia, a pesar de saber la verdad. Sus ojos brillaban y su voz temblaba de emoción. «Señorita Michey, lamento mucho no haber defendido su causa. Dejé que mi miedo y mi debilidad se antepusieran a mi deber y a mi sentido de la justicia. Le pido disculpas de verdad». Julia observó a Tina en silencio durante unos segundos, reconociendo la sinceridad y el remordimiento claramente escritos en el rostro de la joven. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para que Tina sintiera el peso de su propia culpa. Finalmente, Julia asintió suavemente, con un tono firme pero profundamente compasivo. «Tina, acepto tus disculpas, pero recuerda, callar ante la injusticia es lo mismo que permitirla. Hoy has reconocido tu error y esta es tu oportunidad de cambiar. No lo dejes escapar». Sus palabras humanas conmovieron a Tina más que nunca. Asintió vigorosamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas como una solemne promesa de no repetir su error. Julia volvió la mirada hacia Amanda y los altos ejecutivos, con una voz que volvió a sonar clara y decidida. «Implementaremos de inmediato capacitación obligatoria para todo el personal y la gerencia sobre diversidad cultural, prejuicios inconscientes y medidas antirracistas. También insisto en establecer una línea directa anónima donde cualquier persona pueda denunciar discriminación sin temor a represalias ni castigos». Amanda asintió con total acuerdo, con una expresión seria y decidida por cumplir cada una de las instrucciones de Julia. Los residentes a su alrededor comenzaron a murmurar de nuevo, pero esta vez sus voces estaban llenas de aprobación, apoyando los cambios audaces y necesarios. Julia comprendió que el verdadero cambio nunca es fácil,
especialmente cuando debe enfrentarse a prejuicios profundamente arraigados. Pero sabía que hoy marcaba un punto de inflexión crucial en la construcción de un mejor entorno de vida para todos los residentes de Westview Towers, sin importar su raza, color de piel u origen. Sobre todo, Julia sintió que la victoria de hoy no se trataba solo de restaurar su propia dignidad y justicia. Se trataba de plantar la semilla del cambio en cada mente presente, una semilla destinada a arraigar y florecer con más fuerza que nunca en los días venideros. Las firmes y contundentes proclamaciones de Julia aún parecían resonar en el aire, dejando a todos los presentes en silencio momentáneamente. Su mirada recorrió lentamente a los residentes reunidos, y esta vez vio claramente el cambio en sus actitudes. Una transformación sutil pero profunda. Desde la izquierda, una mujer de mediana edad con cabello rubio elegantemente rizado, que antes había susurrado y dudado de Julia, dio un paso al frente, con la vergüenza escrita en todo su rostro. Julia recordaba su nombre con claridad. Elizabeth Monroe, una residente de larga data conocida por escrutar y burlarse de cualquiera que considerara inferior a ella. Elizabeth se acercó a Julia, con la mano ligeramente temblorosa por los nervios. Sus ojos evitaron brevemente el contacto directo antes de armarse de valor para hablar en voz baja. Señora Mitchell, quiero disculparme. Me avergüenzo mucho de mis comentarios desconsiderados de antes. Nunca debí juzgarla solo por las apariencias. Julia miró profundamente a Elizabeth a los ojos y percibió genuina sinceridad. Asintió suavemente y respondió, con un tono tranquilo pero firme. Gracias, señora Monroe. Lo más importante es que aprendamos de nuestros errores y no los repitamos. Elizabeth retrocedió un paso cautelosamente, con el alivio suavizando su expresión ahora que Julia había aceptado su disculpa. Uno a uno, otros residentes que habían estado entre la multitud, algunos que habían reído o susurrado con desprecio. Nos equivocamos, señora Mitchell, lo siento de verdad. Gracias por ayudarnos a ver nuestro error. Espero que pueda perdonarnos. Julia escuchó pacientemente, aceptando cada disculpa con serenidad. Julia la escuchó y dijo, lo siento de verdad. Lo siento de verdad. Lo siento de verdad. Julia la escuchó y dijo, lo siento de verdad. Lo siento mucho. Julia la escuchó y dijo, lo siento mucho. Julia fue el error más irreparable. Miró al suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos, especialmente a los de Julia. Mark Davis, quien antes había mostrado el mayor desprecio por Julia, ahora apartó la mirada, con el rostro ceniciento y rígido mientras lidiaba con las graves consecuencias de sus acciones racistas. Julia reconoció el profundo cambio que se había producido en Westview Towers. Julia dijo, lo siento mucho. 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 Y cuando las semillas de la verdadera transformación podrían echar raíces. Se volvió hacia Amanda Reynolds, con la mirada seria y decidida. Amanda, creo que es hora de organizar foros abiertos entre los residentes y la administración. El siguiente paso más importante es reconstruir la confianza para que todos comprendan que el respeto y la justicia nunca volverán a descuidarse en Westview Towers. Amanda asintió con expresión resuelta. Estoy totalmente de acuerdo. Comencemos de inmediato. Al volver la vista hacia la multitud una última vez, vio a la joven negra en el borde, que seguía observándola con admiración. Julia esbozó una sonrisa amable, recordándose a sí misma que cada dificultad y desafío que había enfrentado hoy valió la pena. Sabía que el verdadero cambio no era solo para ella, sino para las generaciones futuras. Personas que merecen vivir en un mundo libre de injusticias y prejuicios.
Han pasado 6 meses desde que Julia Michei se presentó ante la multitud en Westview Towers y expuso los cambios necesarios, y el ambiente aquí se ha transformado por completo. Cada mañana, la luz del sol se filtra a través de los amplios ventanales, iluminando sonrisas en los rostros del personal que ahora recibe a los residentes. Nombre, como si se tratara de una familia acogedora. Ya no hay frialdad ni distanciamiento, ni miradas de reojo cargadas de prejuicios. En recepción, Tina Adams trabaja ahora con un espíritu renovado. Después de ese día, se dedicó por completo a la formación antirracista, asistiendo a todos los talleres que pudo. Tina saluda a todos con una sonrisa radiante, esforzándose por ayudar a los nuevos residentes a integrarse y sentirse parte de la comunidad. Sus ojos ahora brillan de confianza y orgullo, como si cada palabra amable y gesto servicial espiara su silencio anterior. Julia recibe una cálida bienvenida cada vez que entra en el vestíbulo. A menudo, Tina incluso corre a la puerta con los ojos iluminados, preguntando por la salud o el trabajo de Julia, o simplemente asegurándose de que se sienta como en casa. Su sinceridad le recuerda a Julia que Westview Towers ya no es un lugar cargado de amargos recuerdos, sino que se ha convertido en su verdadero hogar. El cambio más notable en estos 6 meses ha sido en los propios residentes. Los rostros que antes mostraban sospecha e indiferencia ahora son amigables y abiertos. Las conversaciones en los espacios compartidos, el patio, el gimnasio, incluso los pasillos se desarrollan en una atmósfera de genuina calidez. Las quejas por discriminación racial se han reducido a casi cero, un claro testimonio de la eficacia de las estrictas políticas que Julia instituyó. En cuanto a quienes antes se tomaban tan en serio la situación, Ryan, Parker y Mark Davis han dejado oficialmente la empresa administradora. Julia sabe que pagaron caro sus acciones irreflexivas y prejuiciosas. Más allá de las consecuencias personales, espera que se lleven consigo una lección duradera de respeto y justicia. Aún así, Julia a veces ve a Ryan en Westview Towers, no para confrontar a nadie, sino simplemente para recoger los documentos para su entrega. Camina en silencio, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. A Julia no le complace su vergüenza, pero entiende que el arrepentimiento puede ser la carga más pesada de todas. Y Elizabeth Monroe, la residente de toda la vida que se disculpó con Julia hace 6 meses, ahora charla a menudo con ella cada vez que se encuentran en el ascensor o pasean por el patio. Elizabeth no solo le ha mostrado a Julia un nuevo respeto, sino que se ha convertido en una de las defensoras más firmes de las iniciativas de diversidad de Westview Towers. Julia sonríe al darse cuenta de que a veces una disculpa sincera puede provocar una transformación completa en el corazón de alguien. Una tarde, mientras Julia se relajaba en el patio, vio a la joven negra que una vez le había preguntado a su madre por qué no la dejaban entrar en su propia casa. La niña corrió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción. «Hola, señorita Michei. ¿Cómo está?» Julia le devolvió la sonrisa y le alborotó el cabello con suavidad. «Estoy muy bien. Gracias. ¿Y tú?» La niña le devolvió la sonrisa. «Me encanta estar aquí. Mi mamá te da las gracias. Todos son tan amables ahora». Julia hizo una pausa, sintiendo las honestas palabras de la niña como una poderosa fuente de aliento. En ese momento, supo que su lucha no solo había sido por ella misma, sino que había sembrado semillas de un cambio positivo para las generaciones futuras. Mientras la niña corría de regreso con su madre, Julia captó la cálida mirada de Amanda Reynolds cruzando el patio. Amanda asintió levemente con orgullo, un reconocimiento tácito de la transformación de hoy en Westview Towers y del otro día. Las lágrimas brotaron con el coraje, la determinación y la inquebrantable determinación de Julia Michei. Reclinándose, Julia exhaló un largo suspiro de satisfacción. 6 meses atrás, Westview Towers se sentía fría, ajena e injusta. Pero ahora, gracias a ella, gracias a sus acciones decisivas, su valentía inquebrantable y su corazón firme, podía decir con orgullo que este era realmente su hogar,
donde la dignidad y el respeto ya no tenían que luchar, sino que simplemente se entretejían en cada mirada, cada palabra y cada pequeño acto de bondad. Ha pasado exactamente un año desde los trascendentales acontecimientos en Westview Towers, y Julia Mitchell ahora se encuentra tranquila en el balcón del Penthouse 29. Su mirada se pierde en la ciudad mientras se hunde en los cálidos tonos del atardecer. Los últimos rayos dorados brillan suavemente a través de los altos cristales, pareciendo acariciar y calmar los dolorosos recuerdos del pasado. Por un instante fugaz, cada imagen de ese día regresa, vívida y real, como si hubiera sucedido ayer. Julia recuerda cada mirada de desprecio, cada palabra cruel y el dolor de ser rechazada por sus propios vecinos simplemente por su piel. Color. Pero nunca olvida el momento en que decidió ponerse de pie, para defender la justicia y la dignidad, no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido de forma similar. Su mirada se desvía hacia el patio de abajo y se detiene ante una escena a la vez familiar y completamente nueva. Tina Adams de pie en la puerta del vestíbulo principal. Tina ya no es la recepcionista tímida y vacilante que era antes. Ahora, como gerente del vestíbulo, asume sus responsabilidades con confianza, profesionalismo y, sobre todo, genuina compasión. Una amplia sonrisa ilumina su rostro mientras saluda cálidamente a una joven familia negra que acaba de mudarse, guiándolos paso a paso. Desde la construcción de las comodidades hasta la instalación en su nuevo hogar, asegurándose de que se sientan cómodos y seguros, Julia observa a Tina y siente un profundo orgullo. Esta joven cometió una vez el grave error de guardar silencio ante la injusticia. Sin embargo, ahora encarna la prueba misma de que las personas pueden cambiar, crecer y ser mejores cuando realmente reconocen sus errores y aprenden de ellos. Desde su posición privilegiada en el piso de arriba, Julia también ve a los residentes de abajo. Atrás quedaron las sospechas y los prejuicios. Miradas. En cambio, todos dan la bienvenida a la nueva familia con sonrisas cálidas y amistosas, y corazones abiertos. Westview Towers, que alguna vez fue un símbolo de discriminación sutil y cruel, se ha convertido en una verdadera comunidad, donde se honran las diferencias y los vecinos viven en armonía. Julia exhala un largo suspiro de satisfacción. Durante el último año, ha trabajado incansablemente para mejorar no solo el edificio, sino también las actitudes y comportamientos de todos los que lo consideran su hogar. Las políticas, los programas de capacitación y los diálogos abiertos que impulsó han dado resultados reales. Lo mejor de todo es que el cambio se ha arraigado no solo externamente, sino en lo profundo de la mente y el corazón de cada persona. De repente, se oyen pasos suaves detrás de ella. Julia se gira y ve a Amanda Reynolds acercándose. Amanda le ofrece una sonrisa cálida y genuina mientras se une a Julia en la barandilla, ambas contemplando la pacífica escena de abajo. Julia, dice Amanda en voz baja, con la voz cargada de emoción. Todavía recuerdo este día de hace un año como si fuera ayer. Nos mostraste a todos que el silencio ante la injusticia es complicidad. Julia sonríe suavemente, con la mirada fija en Tina y, abajo, una joven familia. Sí, Amanda. Y aprendí que para transformar una comunidad, el paso más valiente es defender lo correcto. Amanda asiente, con respeto en los ojos. El mayor logro es que no solo resolvimos un problema inmediato. Construimos una base para que esto no vuelva a suceder. Ese es el legado más preciado que le han dado a Westview Towers. Julia guarda silencio, reflexionando un momento. Sabe que la lucha contra los prejuicios y el racismo está lejos de terminar. Pero ahora mismo, al observar el liderazgo seguro de Tina y ver a la nueva familia recibida con alegría, sabe sin duda que todo esfuerzo valió la pena. Volviéndose hacia Amanda, la voz de Julia se suaviza, pero se mantiene firme. Todos sabemos que esto es solo el principio. Pero al menos ahora, todos comprenden que podemos cambiar, y que todo cambio comienza con la valentía de admitir nuestros errores y la determinación de corregirlos. La sonrisa de Amanda irradia fe y esperanza en el futuro.
Y tú eres quien nos ayudó a redescubrir esa valentía. Julia mira hacia el horizonte lejano, donde el sol se esconde tras el horizonte. Su corazón está lleno de esperanza. Ella entiende que la batalla contra la discriminación se avecina. Sin embargo, aquí en Westview Towers, todo ha cambiado de verdad. Un cambio poderoso y duradero que infunde confianza y optimismo a todos. Y para Julia, esa es su mayor victoria. Julia ofreció una sonrisa amable mientras observaba en silencio cómo las luces de la ciudad cobraban vida contra el cielo nocturno. Desde el balcón del Penthouse 29, donde antes los prejuicios le impedían la entrada, ahora contemplaba en paz las calles, sintiendo tranquilidad y orgullo en cada respiración. El camino había sido arduo, lleno de lágrimas y dolor, pero trajo consigo una valiosa victoria, un triunfo de la justicia, la dignidad y la fe en el poder de la verdad. Durante el último año, la historia de lo ocurrido en Westview Towers se extendió rápidamente por toda la ciudad, mucho más allá de los límites de un complejo de apartamentos de lujo. Julia Michei se convirtió en un símbolo poderoso, un testimonio de valentía y la capacidad de cambiar el mundo con pequeñas acciones significativas. Reuniones comunitarias, capacitaciones antirracistas e incluso clases en escuelas locales hablaban de su valentía con profundo respeto. Sin embargo, Julia sabía que esta victoria no era solo suya. Pertenecía a todos. Quienes habían sido menospreciados, discriminados y sufrido injusticias, y que encontraron la valentía para defender sus derechos. Ella fue simplemente quien alzó la voz en el momento oportuno, manteniéndose firme durante la tormenta y abriendo un nuevo capítulo de esperanza. Hoy, los residentes de Westview Towers forman una comunidad verdaderamente unida, comprometida con la construcción de un entorno de vida amable y civilizado. Los foros mensuales abiertos sobre igualdad y diversidad cultural garantizan que cada inquietud, por pequeña que sea escuchada y abordada desde su raíz. Tina, quien una vez permaneció en silencio ante la injusticia, ahora lidera la iniciativa para fomentar la inclusión y el entendimiento mutuo entre los vecinos. Ryan Parker y Mark Davis, tras meses de dejar discretamente la empresa administradora, han vuelto a ver a Julia en más de una ocasión. Recientemente, Ryan visitó su oficina para disculparse, admitiendo que su parcialidad había nublado su juicio y moralidad. Julia aceptó sus disculpas, no por lástima, sino porque comprendió que el perdón es esencial para el cambio y la sanación. La historia de Julia inspiró no solo a los residentes de Westview Towers, sino también a las comunidades vecinas. Muchas otras asociaciones se unieron a Julia y el equipo directivo aprendieron a diseñar e implementar sus propios programas antidiscriminación. Esto demostró que cuando una persona se atreve a alzar la voz, cientos, incluso miles, la seguirán, creando una poderosa y duradera ola de cambio. Amanda Reynolds compartió que el episodio de Westview Towers transformó por completo su forma de dirigir su empresa. Se comprometió a aplicar rigurosamente las políticas de diversidad y antirracismo, y a garantizar que nada como lo que le sucedió a Julia vuelva a ocurrir. Este compromiso se ha extendido por todo el sector inmobiliario, impulsando conversaciones más profundas sobre la responsabilidad social corporativa. Sumida en estas reflexiones, Julia oyó un suave timbre a sus espaldas. Se giró, abrió la puerta y encontró a la niña negra y a su madre, que había presenciado los acontecimientos un año antes. La niña sostenía un pequeño ramo de flores, con los ojos brillantes de alegría. Señorita Michei, mi madre y yo queremos agradecerle todo lo que ha hecho por todos. Gracias a usted, sabemos que tenemos derecho a vivir aquí felices e iguales. Julia se arrodilló para recibir la mirada de la niña, aceptando las delicadas flores con una tierna sonrisa. Son sus palabras y el apoyo de ti y de tu mamá, que me dio fuerzas para mantenerme firme y seguir luchando por la justicia. Esta victoria nos pertenece a todos. Al salir madre e hija, con el corazón lleno de gratitud y orgullo, Julia cerró la puerta y regresó al balcón. Su corazón se llenó de sincera emoción, mientras las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas,
iluminando cada calle y rincón. Al igual que esas luces, Julia comprendió que su pequeña historia había ayudado a iluminar las sombras de la sociedad, trayendo esperanza y una fe inquebrantable en un futuro mejor para todos. Sonrió suavemente, rebosante de orgullo y felicidad. Sabía que la lucha contra el racismo continuaría y que aún quedaban muchos desafíos por delante. Pero hoy, en Westview Towers, habían dado un paso crucial, abriendo un nuevo capítulo en el camino hacia un mundo definido por la justicia, el respeto y la compasión. Y con su fuerza, persistencia y valentía, Julia Michie demostró que cualquiera puede marcar la diferencia, y que esta victoria no fue solo de nadie. La historia de Julia Michie en Westview Towers no es solo su triunfo personal sobre los prejuicios y la injusticia, sino un poderoso símbolo de cambio cuando nos atrevemos a defender la justicia. ¿Qué opinas de cómo Julia manejó la situación y los cambios positivos que trajo a su comunidad? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te inspiró y te pareció interesante, dale a me gusta, comparte el video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más historias significativas. Gracias y nos vemos la próxima vez.